El viento azotaba con fuerza los acantilados de Cornwall, mientras Octavia Frostburn contemplaba el mar embravecido desde la ventana de la biblioteca. Los nubarrones grises se arremolinaban sobre el horizonte, reflejando perfectamente la tormenta que sentía en su interior. Con sus 23 años recién cumplidos, Octavia había jurado nunca seguir los pasos de sus 3 hermanas mayores, todas casadas con caballeros de la alta sociedad londinense por conveniencia familiar. «Señorita Octavia, su padre solicita su presencia en el estudio», anunció Marta, la doncella que había cuidado de ella desde su nacimiento. Octavia se apartó de la ventana con un suspiro. Su largo cabello castaño cobrizo estaba recogido en un moño sencillo, y su vestido azul marino, aunque elegante, carecía de los adornos excesivos que tanto gustaban a su madre. No necesitaba adivinar el motivo de la llamada. La temporada social en Londres estaba por comenzar, y como cada año, su padre intentaría convencerla de asistir. «Dile que iré en unos minutos», respondió, alisando las arrugas invisibles de su falda. El estudio de Lord Frostburn era un reflejo perfecto de su personalidad, ordenado, austero y con una clara predilección por lo práctico sobre lo estético. Cuando Octavia entró, encontró a su padre sentado tras su escritorio de roble, con varios documentos desplegados frente a él. «Me has hecho esperar, Octavia», dijo sin levantar la mirada. «Disculpa, padre, estaba terminando mi lectura». Lord Frostburn levantó finalmente los ojos. A sus 58 años, las canas habían invadido por completo su cabello, pero su postura seguía siendo firme y su mirada intimidante. «Este año asistirás a la temporada en Londres», declaró sin preámbulos. «Ya he arreglado todo para que te quedes con tu hermana Eleanor. Su esposo tiene conexiones con las mejores familias». No era una petición, sino una orden. Octavia apretó los puños, clavando las uñas en las palmas de sus manos. «Padre, ya hemos discutido esto. No tengo interés en buscar marido». «¡Tonterías!». Lord Frostburn golpeó el escritorio con la palma abierta. «3 de mis hijas han hecho matrimonios ventajosos. No permitiré que tú seas la excepción. No soy como mis hermanas», replicó Octavia, alzando levemente la voz. «No pienso casarme por obligación con un hombre al que apenas conozco, solo para fortalecer los negocios familiares o ganar un título nobiliario». Su padre se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «Suficiente. No es una cuestión de elección. Es tu deber como hija de esta familia. Eleanor, Margaret y Catherine cumplieron con sus obligaciones. Ahora es tu turno». «Ellas nunca tuvieron la oportunidad de elegir», argumentó Octavia. «Yo quiero algo diferente para mi vida. Quiero libertad para decidir mi futuro». «¿Libertad?», se burló Lord Frostburn. «Las mujeres no necesitan libertad, necesitan seguridad y posición social. Y eso es exactamente lo que obtendrás con un buen matrimonio». La discusión se vio interrumpida por la llegada de Lady Frostburn, quien entró al estudio con una expresión de preocupación en su rostro. «Querido, acaba de llegar una carta urgente de Londres», anunció, entregándole un sobre sellado. Lord Frostburn leyó rápidamente el contenido, y su expresión pasó de la irritación a la sorpresa. «El duque de Blackwood vendrá a Cornwall», murmuró, más para sí mismo que para las mujeres presentes. «Thaddeus Blackthorne, duque de Blackwood, estará en la región por asuntos relacionados con sus propiedades y desea hospedarse en nuestra casa durante una semana». Lady Frostburn ahogó un grito de emoción. «El duque de Blackwood es uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Su fortuna es inmensa y su influencia en la Cámara de los Lores incuestionable». Octavia puso los ojos en blanco ante el entusiasmo de su madre. Era evidente lo que estaba pensando. Otra oportunidad para casar a su hija rebelde. «No pongas esa cara, Octavia», la reprendió Lady Frostburn. «Esta es una oportunidad única. El duque ha rechazado incontables propuestas matrimoniales. Tener su atención, aunque sea por una semana, es un privilegio». «No me interesa captar la atención de ningún duque, madre», respondió Octavia con firmeza. «Y si me disculpan, tengo asuntos que atender en la biblioteca». Salió del estudio sin esperar respuesta, con la respiración agitada por la frustración. En el pasillo se encontró con su prima Charlotte, quien había estado escuchando la conversación desde fuera. «Así que el poderoso duque de Blackwood vendrá a visitarnos», comentó Charlotte con una sonrisa traviesa. «He oído que es increíblemente apuesto, pero también terriblemente arrogante. No me importa si es el hombre más guapo de Inglaterra
o si tiene la personalidad de una piedra, respondió Octavia mientras caminaban juntas hacia la biblioteca. No cambiaré mi opinión sobre el matrimonio solo porque un duque honre nuestra casa con su presencia. Charlotte rió suavemente. Tu determinación es admirable, prima, pero también deberías considerar que no todos los matrimonios son prisiones como tú piensas. Mira a tu hermana, Eleanor. Ella y Lord Pembroke parecen genuinamente felices. Eleanor tuvo suerte, concedió Octavia, pero mis otras hermanas no corrieron la misma suerte. Margaret apenas ve a su esposo, quien prefiere la compañía de sus amantes, y Catherine vive bajo el control tiránico de un hombre 30 años mayor que ella. No, Charlotte, prefiero 1000 veces quedarme soltera que arriesgarme a un destino similar. Al llegar a la biblioteca, Octavia se dirigió directamente a su rincón favorito, donde tenía varios libros sobre botánica y medicina natural. Su verdadera pasión era el estudio de las plantas medicinales, un interés que su padre consideraba impropio para una dama de su posición. ¿Sabes qué dicen del duque de Blackwood?, preguntó Charlotte, sentándose frente a ella. Dicen que juró no casarse jamás después de perder a su prometida en un trágico accidente hace 5 años. Algunos rumores sugieren que fue él quien provocó el accidente, pero nadie se atreve a mencionarlo en su presencia. Octavia levantó la vista de su libro, momentáneamente intrigada. ¿Y por qué alguien querría matar a su propia prometida? Según los rumores, descubrió que ella mantenía una relación clandestina con su hermano menor, explicó Charlotte en voz baja. Pero, como te dije, son solo rumores. Lo único cierto es que el duque se ha vuelto un hombre sombrío y distante desde entonces. Un hombre con un pasado turbulento y una personalidad difícil, meditó Octavia. Justamente el tipo de persona que quiero evitar a toda costa. Los preparativos para la llegada del duque mantuvieron la mansión Frostbourne en constante actividad durante los siguientes 3 días. Lady Frostbourne supervisaba personalmente cada detalle, desde la decoración de la habitación destinada al ilustre huésped hasta el menú que se serviría durante su estancia. La mañana de la llegada del duque amaneció con un cielo despejado, algo inusual para Cornwall en esa época del año. Octavia había sido obligada a ponerse uno de sus mejores vestidos, un modelo en tono verde esmeralda que resaltaba el color de sus ojos. Su cabello, normalmente recogido en un sencillo moño, había sido arreglado en elaborados rizos que caían sobre sus hombros. «Pareces una verdadera dama hoy, señorita», comentó Marta mientras daba los últimos toques a su peinado. «Estoy segura de que el duque quedará impresionado». «No busco impresionar a nadie, Marta», respondió Octavia con una sonrisa resignada. «Solo quiero que esta semana pase lo más rápido posible». El sonido de cascos y ruedas sobre la grava anunció la llegada de los carruajes. Desde su ventana Octavia pudo ver 2 elegantes vehículos negros detenerse frente a la entrada principal. Del primero descendió un hombre alto vestido completamente de negro. Incluso a la distancia, su presencia era imponente. «Octavia, baja inmediatamente», llamó Lady Frostbourne desde el pasillo. «El duque ha llegado». Con un último suspiro de resignación, Octavia abandonó la seguridad de su habitación y se dirigió hacia la entrada principal, donde su familia ya estaba formada para recibir al ilustre visitante. Se colocó junto a Charlotte, quien le dio un apretón de manos para infundirle ánimo. Cuando las puertas se abrieron, Octavia contuvo la respiración. El duque de Blackwood era aún más imponente de cerca. Alto, de complexión atlética, con cabello negro como el carbón y ojos de un azul tan intenso que parecían brillar con luz propia. Su rostro, de facciones perfectamente cinceladas, mostraba una expresión seria, casi severa. Vestía un traje negro impecable que contrastaba con su pálida piel. «Lord Frostbourne», saludó el duque con una voz profunda que envió un escalofrío por la espalda de Octavia. «Le agradezco su hospitalidad». «El honor es nuestro, Excelencia», respondió Lord Frostbourne con una reverencia. «Permítame presentarle a mi familia. Mi esposa, Lady Frostbourne». El duque besó cortésmente la mano de Lady Frostbourne, quien parecía a punto de desmayarse de emoción. «Mi sobrina Lady Charlotte Hartley». Charlotte hizo una grácil reverencia, con una sonrisa educada en sus labios. «Y mi hija menor, Lady Octavia Frostbourne». Cuando los ojos del duque se posaron en Octavia, algo cambió en su expresión. Por un breve instante, la seriedad de su rostro dio paso a una mirada de genuina sorpresa, como si hubiera reconocido a alguien a quien no esperaba encontrar.
Lady Octavia, murmuró, tomando su mano con una delicadeza inesperada. Es un placer conocerla. Octavia sintió un extraño hormigueo donde la mano del duque tocaba la suya. Había algo hipnótico en su mirada, algo que la hizo olvidar momentáneamente su determinación de mantenerse distante. «El placer es mío, Excelencia», respondió automáticamente, sorprendida por el temblor en su propia voz. Y así, con ese breve intercambio, comenzó la visita que cambiaría para siempre el destino de Octavia Frostbourne, la joven que había jurado nunca casarse como sus hermanas. La cena de bienvenida para el duque de Blackwood fue un asunto formal y tenso. Octavia, sentada frente al ilustre invitado, mantuvo la mirada fija en su plato durante la mayor parte de la velada, evitando deliberadamente los penetrantes ojos azules que parecían estudiarla con un interés desconcertante. «Lady Octavia, tengo entendido que usted tiene un particular interés por la botánica», comentó el duque repentinamente, sorprendiendo a todos en la mesa. «Su padre me ha comentado sobre su extenso conocimiento en plantas medicinales». Octavia levantó la vista, genuinamente sorprendida. No esperaba que su padre hubiera mencionado su pasatiempo, y mucho menos que lo hubiera hecho en términos elogiosos. «Es simplemente un pasatiempo, Excelencia», respondió con cautela. «Nada digno de mención en una conversación de sociedad». El duque la observó con una expresión que Octavia no pudo descifrar. «Por el contrario, milady, el estudio de la naturaleza es una de las pocas áreas donde las mujeres han hecho contribuciones significativas a lo largo de la historia. Encuentro refrescante que una dama joven dedique su tiempo a algo más sustancial que los chismes y las modas pasajeras». Lord Frostbourne se aclaró la garganta, visiblemente incómodo con el giro de la conversación. «Mi hija siempre ha tenido intereses peculiares, me temo. Hemos intentado dirigir su atención hacia actividades más apropiadas para una dama de su posición. ¿Y qué podría ser más apropiado que el estudio de la creación divina?», cuestionó el duque, arqueando una ceja. «En mi biblioteca de Londres tengo una colección considerable de tratados botánicos, algunos de ellos escritos por mujeres de notable intelecto». «¿De verdad?», preguntó Octavia, olvidando por un momento su determinación de mantenerse distante. «Me encantaría conocer esos textos algún día. Quizás pueda mostrarle alguno durante mi estancia», ofreció el duque con una leve inclinación de cabeza. «Traje conmigo algunas obras que podrían interesarle». Lady Frostbourne intervino rápidamente, ansiosa por desviar la conversación hacia terrenos más convencionales. «Excelencia, hemos oído maravillas sobre las mejoras que ha realizado en sus propiedades. ¿Es cierto que ha implementado métodos agrícolas innovadores en sus tierras?». Así, la conversación derivó hacia temas de administración de propiedades y política, pero Octavia no podía dejar de notar cómo, ocasionalmente, la mirada del duque regresaba a ella con una intensidad perturbadora. Tras la cena, mientras los hombres disfrutaban de sus brandy y cigarros, Octavia se escabulló hacia los jardines. La noche estaba sorprendentemente clara, con un cielo tachonado de estrellas y una luna creciente que bañaba el paisaje con su luz plateada. Respiró profundamente, agradeciendo el aire fresco después de la sofocante atmósfera del comedor. «Las noches en Cornwall tienen una belleza particular, ¿no le parece, Lady Octavia?». La voz profunda del duque la sobresaltó. No había escuchado sus pasos aproximándose. «Excelencia», saludó con una breve reverencia. «Creí que estaría con mi padre y los demás caballeros. Nunca he sido aficionado al brandy ni a los cigarros», confesó él, colocándose a su lado. «Prefiero la tranquilidad de una noche estrellada». Octavia lo observó de reojo. Bajo la luz de la luna, el duque parecía menos intimidante, casi humano. La severidad de sus facciones se había suavizado, y por un instante creyó ver una sombra de melancolía en sus ojos. «Debo disculparme si la incomodé durante la cena», dijo él después de un momento de silencio. «No era mi intención ponerla en una posición difícil frente a su familia». «No hay necesidad de disculparse, Excelencia», respondió Octavia. «De hecho, fue reconfortante escuchar a alguien defender mis intereses por una vez». El duque la miró con renovado interés. «¿Su familia no apoya sus estudios?». Octavia soltó una risa amarga. «Mi padre considera que la botánica es una distracción innecesaria de mis verdaderas obligaciones, encontrar un esposo adecuado y producir herederos para perpetuar el apellido familiar». «Ah, el sagrado deber matrimonial», comentó el duque con un tono que Octavia no pudo interpretar como serio o irónico. «Imagino que su rechazo a este deber
es lo que la ha convertido en tema de conversación en los círculos sociales de Londres. Octavia se tensó. ¿Han estado hablando de mí en Londres? La rebelde Lady Octavia, que ha rechazado a no menos de 5 pretendientes y ha jurado nunca casarse como sus hermanas, recitó el duque con una leve sonrisa. Sus hazañas han llegado incluso a oídos tan poco interesados en chismes como los míos. Octavia sintió que sus mejillas se encendían. No sabía si sentirse mortificada o orgullosa de su reputación. La gente exagera, murmuró. Solo fueron 3 pretendientes, y ninguno de ellos me rechazó por razones románticas. Simplemente no estaba dispuesta a sacrificar mi libertad por hombres que únicamente veían en mí una fábrica de herederos. Una postura valiente en una sociedad que no ofrece muchas alternativas a las mujeres, observó el duque. Pero me pregunto, Lady Octavia, ¿rechaza el matrimonio en sí o solo la clase de matrimonio que su familia desea para usted? La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca se había planteado esa distinción. Yo supongo que nunca he considerado que pueda existir un matrimonio diferente al que conozco a través de mis padres y hermanas, confesó tras reflexionar un momento. Un acuerdo social y económico desprovisto de verdadera compañía o entendimiento mutuo. El duque asintió lentamente, como si sus palabras confirmaran algo que ya sospechaba. ¿Y si existiera la posibilidad de un matrimonio basado en el respeto mutuo?, preguntó en voz baja. Uno donde ambas partes conservaran su independencia mientras comparten un camino común. Octavia lo miró directamente, intrigada por la seriedad con que planteaba la pregunta. Habla como si conociera tal posibilidad, Excelencia. Conocí una vez a una pareja así, respondió él, su mirada perdiéndose en el horizonte. Él era un académico, ella una pintora de talento considerable. Vivían en mundos separados durante el día, persiguiendo sus propias pasiones, pero cada noche compartían sus descubrimientos y creaciones. Nunca he visto amor más genuino que el suyo. Suena como un cuento de hadas, comentó Octavia, sin poder evitar el escepticismo en su voz. A veces, Lady Octavia, los cuentos de hadas existen, respondió el duque, volviendo a fijar su mirada en ella, solo que son más raros de lo que nos gustaría creer. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban el cielo estrellado. Octavia se sorprendió a sí misma disfrutando de la compañía del duque, tan diferente a la imagen que se había formado de él, basada en rumores y prejuicios. Mañana por la mañana tengo asuntos que atender en el pueblo, comentó él de repente. ¿Le gustaría acompañarme? Podríamos visitar la librería local. He oído que tienen una sección notable de libros científicos. La invitación la pilló desprevenida. Una salida a solas con el duque desataría toda clase de especulaciones entre la servidumbre y su familia. No creo que sea apropiado, Excelencia, respondió, aunque una parte de ella ansiaba aceptar. Mi madre tendría un ataque de nervios. Por supuesto, su doncella nos acompañaría como carabina, aclaró él con una leve sonrisa. Y mi cochero, claro, todo dentro de los límites de la más estricta propiedad. Octavia dudó. La oportunidad de visitar la librería, que rara vez frecuentaba debido a las restricciones de su padre, era tentadora. En ese caso, acepto su invitación, Excelencia, respondió finalmente. Será un placer acompañarlo. Excelente, dijo el duque, y por primera vez desde su llegada Octavia vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. Y por favor, cuando estemos en privado, llámeme Tadeus. El título se vuelve tedioso después de un tiempo. Solo si usted me llama Octavia, respondió ella sorprendida por su propia audacia. Trato hecho. Octavia, murmuró él, y la forma en que pronunció su nombre envió un escalofrío por su espalda. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Charlotte, quien se acercaba por el sendero del jardín. «Aquí estás, Octavia. Tu madre te está buscando», anunció, lanzando una mirada curiosa al duque. «Disculpe la interrupción, Excelencia». «En absoluto, Lady Charlotte», respondió él con una elegante inclinación. «De hecho, ya me retiraba a descansar. Ha sido un día largo. Lady Octavia, la veré mañana a las 9 para nuestra excursión al pueblo». Con esas palabras, el duque se despidió y se encaminó hacia la mansión, dejando a Octavia bajo la mirada inquisitiva de su prima. «¿Una excursión al pueblo?», preguntó Charlotte con una sonrisa maliciosa. «Parece que el temible duque de Blackwood ha encontrado un interés en Cornwall después de todo. No es lo que piensas», se defendió Octavia, aunque no pudo evitar sonrojarse. «Simplemente compartimos un interés por los libros». «Por supuesto», respondió Charlotte,
sin molestarse en ocultar su escepticismo. Y yo soy la reina de Inglaterra. Vamos, tu madre está histérica pensando que has huido para evitar al duque. Mientras regresaban a la mansión, Octavia no pudo evitar preguntarse si había cometido un error al aceptar la invitación del duque. La conversación en el jardín había despertado en ella sentimientos confusos. Por un lado, encontraba al duque intrigante, diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Por otro, no podía olvidar su juramento de nunca caer en la trampa del matrimonio como sus hermanas. Solo es una visita a la librería, se dijo a sí misma. No significa nada, pero en lo más profundo de su ser, Octavia sabía que algo había cambiado, y temía que ese cambio pudiera poner en peligro la independencia que tanto valoraba. La mañana amaneció clara y brillante, como si el clima de Cornwall quisiera favorecer la excursión al pueblo. Octavia se vistió con esmero, eligiendo un vestido sencillo pero elegante en tono lavanda, su favorito para las raras ocasiones en que visitaba el pueblo. Marta, su doncella, la observaba con una sonrisa cómplice, mientras arreglaba su cabello en un moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas. «Se ve preciosa, señorita», comentó Marta mientras le entregaba sus guantes y sombrilla. «El duque quedará impresionado». «No busco impresionar a nadie, Marta», respondió Octavia, aunque no pudo evitar revisar su reflejo una vez más en el espejo. «Es solo una visita a la librería». «Por supuesto, señorita», respondió la doncella con un tono que dejaba claro que no creía ni una palabra. Cuando Octavia bajó al vestíbulo, encontró al duque de Blackwood esperándola. Vestía un traje azul oscuro que realzaba el color de sus ojos y, para sorpresa de Octavia, parecía casi nervioso. «Buenos días, Lady Octavia», saludó con una leve inclinación. «Espero que haya descansado bien». «Muy bien, gracias, Excelencia». «Quiero decir, Thaddeus», respondió ella, corrigiéndose al recordar su acuerdo de la noche anterior. Una fugaz sonrisa iluminó el rostro del duque al escuchar su nombre de pila en los labios de Octavia. «Su carruaje está listo, Excelencia», anunció el mayordomo interrumpiendo el momento, «y Lord Frostburn desea hablar con usted antes de su partida». El duque frunció ligeramente el ceño, pero asintió. «Por supuesto. Lady Octavia, le ruego me disculpe un momento». Mientras esperaba, Octavia no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que provenía del estudio de su padre. Las voces, aunque amortiguadas por la puerta entreabierta, eran lo suficientemente claras para captar el tono tenso del intercambio. «Comprendo sus intenciones, Frostburn, pero no he venido a Cornwall en busca de esposa», decía el duque con frialdad. «Mil disculpas si malinterpreté la situación, Excelencia», respondió su padre. «Pero usted debe entender que, como padre, debo proteger la reputación de mi hija. Una salida a solas, incluso con carabina. Sus preocupaciones son comprensibles, pero innecesarias», lo interrumpió el duque. «Le aseguro que mis intenciones hacia Lady Octavia son completamente honorables. Simplemente disfruto de su conversación, algo raro de encontrar en estos días». Octavia se alejó rápidamente al escuchar pasos acercándose. Fingió estar absorta en el arreglo de flores del vestíbulo cuando el duque emergió del estudio, su expresión seria nuevamente en su lugar. «¿Está lista para partir?», preguntó, ofreciéndole su brazo. «Sí, por supuesto», respondió ella, tomando su brazo con cierta vacilación. El trayecto hasta el pueblo transcurrió en un silencio incómodo al principio. Marta, sentada frente a ellos en el lujoso carruaje, mantenía la mirada fija en su regazo, consciente de su papel como testigo silencioso. «Lamento la interferencia de mi padre», dijo finalmente Octavia, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. «Él tiene ideas muy tradicionales sobre las relaciones entre hombres y mujeres». El duque la miró con una expresión que se suavizó gradualmente. «No hay nada que lamentar. Su padre actúa como cualquier padre lo haría. Estoy seguro de que si yo tuviera una hija, sería igualmente protector». «¿No tiene hijos, Excelencia?», preguntó Octavia, y de inmediato se arrepintió de su indiscreción. «Disculpe, no pretendía ser entrometida». «No se disculpe por una pregunta perfectamente razonable», respondió él. «Y habíamos acordado que me llamaría Thaddeus en privado, ¿recuerda?». Octavia asintió, sintiendo un extraño calor en las mejillas. «No, no tengo hijos», continuó el duque. «Para tener hijos uno generalmente necesita una esposa. Y como bien habrá escuchado en los rumores sociales, he evitado esa particular institución con considerable éxito».
Había un tono de amargura en su voz que despertó la curiosidad de Octavia. Los rumores dicen muchas cosas, comentó ella con cautela, pero rara vez cuentan la historia completa. El duque la miró con renovado interés. ¿Qué rumores ha escuchado exactamente sobre mí, Octavia? La forma en que pronunció su nombre, sin el lady que debería precederlo, creó una intimidad inesperada entre ellos. He oído, comenzó ella dudando, que juró no casarse jamás después de un trágico incidente con su prometida. La expresión del duque se endureció momentáneamente, pero luego suspiró. Los rumores, como suele ocurrir, contienen una semilla de verdad envuelta en capas de exageración y malicia, dijo finalmente. Es cierto que estuve comprometido, y es cierto que ella murió trágicamente. El resto, hizo una pausa, son elaboraciones nacidas de mentes ociosas. Lo siento, murmuró Octavia, genuinamente arrepentida de haber sacado el tema. No debí mencionarlo. No, está bien, respondió él sorprendiéndola con la gentileza de su tono. De hecho, es refrescante encontrar a alguien que no finja ignorar los rumores, pero tampoco los tome por ciertos sin cuestionarlos. El carruaje comenzó a reducir la velocidad al acercarse al pueblo de St. Ives. Las calles empedradas y las pintorescas casas de piedra creaban un paisaje encantador, con el mar azul brillando en la distancia. Llegamos justo a tiempo, comentó el duque, mientras el carruaje se detenía frente a una pequeña librería de fachada verde oscuro. La librería abre a las 10 en punto. La librería Thornfield era el orgullo de St. Ives, un establecimiento que había permanecido en la misma familia por 3 generaciones. El propietario, un hombre mayor de aspecto afable llamado señor Peterson, los recibió con evidente sorpresa y reverencias nerviosas al reconocer al duque. «Excelencia, qué honor inesperado», exclamó inclinándose repetidamente. «Y Lady Octavia, un placer verla de nuevo». «Buenos días, señor Peterson», saludó Octavia con una sonrisa cálida. «Hemos venido a explorar su sección de ciencias naturales, si es tan amable». Por supuesto», respondió el librero guiándolos hacia el fondo de la tienda. «Recibimos varios volúmenes nuevos la semana pasada, incluyendo un fascinante estudio sobre la flora medicinal de las Américas, que creo que podría interesarle, milady». Mientras el señor Peterson mostraba orgullosamente su colección, Octavia no pudo evitar notar cómo el duque la observaba a ella en lugar de a los libros. Su mirada no era invasiva ni inapropiada, sino más bien contemplativa, como si estuviera resolviendo un enigma particularmente intrigante. «¿Encuentra algo que le interese, Thaddeus?», preguntó ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que ahora utilizaba su nombre. «Más de lo que esperaba, en realidad», respondió él con una sonrisa enigmática que hizo que el corazón de Octavia diera un vuelco inexplicable. Pasaron más de 1 hora en la librería, perdidos entre estantes y conversaciones sobre botánica, literatura y filosofía. Octavia descubrió con deleite que el duque no solo era un hombre culto, sino que también poseía un agudo sentido del humor que rara vez mostraba en sociedad. Para cuando salieron de la tienda, cada uno con varios libros adquiridos, Octavia sentía como si hubiera descubierto una versión completamente diferente del temido duque de Blackwood. «Aún es temprano», comentó el duque mientras ayudaba a Octavia a subir nuevamente al carruaje. «¿Le gustaría dar un paseo por el puerto antes de regresar?» Octavia miró a Marta, quien asintió discretamente. «Me encantaría», respondió. El puerto de St. Ives bullía de actividad. Pescadores descargaban sus capturas matutinas, comerciantes pregonaban sus mercancías y gaviotas sobrevolaban la escena en busca de algún bocado. El aroma a sal marina y pescado fresco impregnaba el aire mientras caminaban por el malecón de piedra, seguidos a prudente distancia por Marta. «Hay algo vigorizante en el aire marino, ¿no le parece?», comentó el duque, respirando profundamente. «En Londres uno olvida cómo es respirar aire verdaderamente limpio». «¿No le gusta Londres?», preguntó Octavia, sorprendida. «Siempre he tenido la impresión de que era un hombre de ciudad». El duque rió suavemente. «Otra suposición basada en rumores, me temo. En realidad, prefiero la tranquilidad del campo. Mi residencia principal está en Derbyshire, no en Londres. Solo visito la ciudad cuando mis deberes en la Cámara de los Lores lo requieren, o para asistir a eventos sociales ineludibles». «Entonces, ¿por qué mantiene esa fachada de duque urbano y sofisticado?», preguntó Octavia, genuinamente intrigada. «Porque es lo que se espera de mí», respondió él con un dejo de resignación. «El título viene con ciertas expectativas.
A veces es más sencillo cumplir con ellas en la superficie que explicar constantemente por qué prefiero estudiar geología en las colinas de Derbyshire que asistir a bailes en Londres. ¿Geología? Octavia no pudo ocultar su sorpresa. ¿También estudia las rocas? Con pasión, debo admitir, confesó el duque con una sonrisa que transformó por completo su rostro. Mi biblioteca en Blackwood Hall alberga una de las colecciones más completas de especímenes minerales de Inglaterra. Probablemente otro detalle que los chismosos de Londres omiten mencionar cuando hablan del misterioso y sombrío duque de Blackwood. Octavia rió, encantada por esta nueva faceta del duque. Parece que tenemos más en común de lo que habría imaginado, comentó. Ambos ocultamos nuestras verdaderas pasiones tras las máscaras que la sociedad espera que usemos. El duque se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. Esa, Octavia, es quizás la observación más perspicaz que he escuchado en años, dijo en voz baja. Y es precisamente por esa perspicacia que encuentro su compañía tan refrescante. Continuaron su paseo en un silencio cómodo, deteniéndose ocasionalmente para observar los barcos pesqueros o admirar la vista de la bahía. Cerca del mediodía, el duque sugirió que tomaran un refrigerio en la pequeña posada junto al puerto, conocida por sus deliciosos pasteles de mariscos. La posada, el Ancla Dorada, era un establecimiento modesto pero acogedor. Al principio, la presencia del duque causó conmoción entre los lugareños. Pero pronto, para sorpresa de Octavia, él logró que todos se sintieran cómodos con su trato afable y genuino interés en sus historias. Nunca lo había visto así, comentó Octavia mientras compartían una mesa junto a la ventana, con Marta sentada discretamente en una mesa cercana. En la mansión parece una persona completamente diferente. Quizás porque lo soy, admitió él, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. Verá, Octavia, he descubierto a lo largo de los años que es más fácil mantener a la gente a distancia. El título, la fortuna, atraen a personas con intenciones no siempre honestas. Entonces, ¿todo es una fachada? ¿La frialdad, la distancia? Una protección, más bien, corrigió él. Pero a veces uno encuentra a alguien con quien esa protección parece innecesaria. Sus miradas se encontraron, y Octavia sintió una conexión tan profunda que la asustó. ¿Cómo era posible sentirse tan cercana a un hombre que apenas conocía desde hacía 2 días? El momento fue interrumpido por la llegada de sus pasteles de mariscos, humeantes y aromáticos. La conversación derivó hacia temas más ligeros mientras disfrutaban de la comida, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído, y ninguno de los dos parecía seguro de cómo proceder. Cuando finalmente emprendieron el regreso a la mansión Frostburn, el silencio en el carruaje tenía un peso diferente. No era la incomodidad inicial, sino una especie de expectativa, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de suceder, pero ninguno se atreviera a dar el primer paso. Al acercarse a la propiedad, el duque habló por fin. «Octavia», dijo, su voz apenas audible sobre el traqueteo de las ruedas. «Hay algo que debo confesarle». El corazón de Octavia dio un vuelco. «¿Sí, Tadeus?», respondió, sorprendida por la serenidad de su propia voz cuando su interior era un torbellino de emociones. «Mi visita a Cornwall no fue una coincidencia», admitió él mirándola directamente a los ojos. «Vine específicamente para conocerla». ¿Para conocerme? Octavia apenas pudo pronunciar las palabras, atónita ante la confesión del duque. El carruaje avanzaba por el sendero que llevaba a la mansión, pero el tiempo parecía haberse detenido dentro del elegante vehículo. «Permítame explicarle», continuó Tadeus, con una solemnidad que reflejaba la importancia de lo que estaba por revelar. «Hace 3 meses asistí a una recepción en Londres en casa de los Pembroke, la residencia de mi hermana Eleanor», murmuró Octavia, comenzando a entender. «Exactamente. Durante esa velada, su hermana habló de usted con tanto cariño y admiración que despertó mi curiosidad. Me mostró cartas que usted le había escrito, llenas de observaciones sobre plantas medicinales y reflexiones que encontré extraordinariamente refrescantes». Marta, sentada frente a ellos, fingía no escuchar, pero Octavia notó cómo sus ojos se abrían ligeramente ante cada palabra. «Eleanor me habló de su hermana menor, quien había rechazado pretendientes no por capricho, sino por principios», continuó el duque. «Una joven que valoraba su independencia y perseguía conocimientos en lugar de bailes. Alguien tan diferente a las jóvenes de sociedad
que me vi obligado a conocerla por mí mismo. Octavia sintió un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de que el duque hubiera viajado específicamente para conocerla era halagadora. Por otro, sentía una punzada de traición al saber que Eleanor había compartido sus cartas privadas. «¿Entonces todo esto ha sido una evaluación?», preguntó, incapaz de ocultar cierta amargura en su voz. «¿Ha venido a comprobar si soy tan peculiar como dicen los rumores?». Thaddeus negó enfáticamente con la cabeza. «No, Octavia. He venido porque, después de años evitando cualquier posibilidad de conexión genuina con alguien, sus palabras en esas cartas me dieron esperanza». El carruaje se detuvo frente a la mansión, pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. Marta, comprendiendo la importancia del momento, descendió discretamente y se mantuvo a distancia. «Después de perder a mi prometida», continuó el duque en voz baja, «no por el trágico accidente que mencionan los rumores, sino por descubrir que solo amaba mi título y fortuna, juré no volver a permitirme ser vulnerable». Pero sus palabras, su forma de ver el mundo, resonaron en mí de una manera que no puedo explicar. Octavia lo miraba fijamente, absorbiendo cada palabra, cada matiz en su expresión. «Estos 2 días conociéndola», dijo él tomando suavemente su mano enguantada, «han confirmado todo lo que sospeché. Usted es genuina, Octavia, real en un mundo de pretensiones, y me encuentro irremediablemente cautivado por esa autenticidad. Thaddeus, Octavia comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Todo lo que había creído sobre el matrimonio, todas sus resoluciones firmes, parecían tambalearse ante la sinceridad que veía en los ojos del duque. «No pido una respuesta ahora», se apresuró a aclarar él. «Solo quería ser honesto con usted, antes de que esta semana termine y deba regresar a mis obligaciones. Quería que supiera que, por primera vez en 5 años, estoy considerando la posibilidad de compartir mi vida con alguien». Un lacayo abrió la puerta del carruaje, interrumpiendo el momento. Con una compostura admirable, el duque descendió primero y ofreció su mano a Octavia para ayudarla a bajar. La mansión se alzaba ante ellos, imponente como siempre, pero ahora Octavia la veía con ojos diferentes, como si de repente fuera una jaula de la que podría escapar. «Piense en lo que he dicho», murmuró Thaddeus mientras caminaban hacia la entrada. «No espero que abandone sus principios. De hecho, son precisamente esos principios los que admiro en usted». Los 3 días siguientes transcurrieron como en un sueño para Octavia. Durante el día compartía paseos por los jardines con Thaddeus, conversaciones interminables sobre libros, ciencia y filosofía, siempre bajo la mirada vigilante pero cada vez más complacida de su madre. Por las noches se retiraba a su habitación para reflexionar sobre la inesperada encrucijada en la que se encontraba. La víspera de la partida del duque, la familia Frostburn ofreció una pequeña cena de despedida. Lady Frostburn había invitado a las familias más prominentes de la región, ansiosa por exhibir la aparente atención que el duque prodigaba a su hija menor. Octavia eligió para la ocasión un vestido de seda verde esmeralda que Eleanor le había enviado desde Londres. Mientras Marta arreglaba su cabello, no pudo evitar notar su propio reflejo en el espejo. Había un brillo diferente en sus ojos, una vivacidad que no recordaba haber visto antes. «Se ve diferente, señorita», comentó Marta con una sonrisa conocedora. «Diría que Cornwall le sienta bien al duque, pero creo que es usted quien le sienta bien a él». Octavia sonrió, pero no respondió. Aún no había tomado una decisión, aunque en el fondo de su corazón sabía que ya no era la misma joven que había jurado nunca casarse como sus hermanas. La cena fue un éxito. El duque se mostró encantador con todos los invitados, pero sus ojos siempre volvían a Octavia. Cuando el reloj marcó las 11, el duque se excusó brevemente y salió al jardín. Minutos después, Charlotte se acercó a Octavia con una sonrisa traviesa. «El duque solicita tu presencia en la terraza», susurró. «No te preocupes, le diré a tu madre que estás ayudándome con un asunto delicado». Octavia le agradeció con una mirada y se deslizó discretamente fuera del salón. La noche era clara, con una luna llena que bañaba el jardín en plata. Encontró a Thaddeus contemplando el horizonte, su figura alta recortada contra el cielo estrellado. «Me alegra que hayas venido», dijo él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Temía que rechazaras mi invitación. Hace unos días
Probablemente lo habría hecho, confesó Octavia, colocándose a su lado. Pero ya no estoy segura de muchas cosas que antes creía inmutables. El duque se volvió para mirarla, y la intensidad de sus ojos azules bajo la luz de la luna hizo que el corazón de Octavia se acelerara. Mañana debo partir, dijo él. Mis deberes me llaman a Londres, y luego debo regresar a Derbyshire. Lo sé, respondió ella sintiendo una punzada de tristeza ante la idea de su partida. Antes de irme, debo preguntarte algo, Octavia, continuó Thaddeus, tomando sus manos entre las suyas. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre, sea cual sea tu respuesta. Octavia contuvo la respiración, sabiendo perfectamente lo que vendría a continuación. No te ofrezco un matrimonio convencional, dijo él, su voz firme pero cálida. Te ofrezco una sociedad entre iguales, una vida donde ambos conservemos nuestra independencia, mientras construimos algo juntos, donde tus estudios botánicos no solo serían tolerados, sino celebrados y apoyados, donde mis intereses geológicos no serían vistos como una excentricidad, sino como una pasión compartida. Hizo una pausa, sus ojos nunca abandonando los de ella. Te ofrezco mi corazón, Octavia Frostburn, junto con la promesa de nunca encadenar el tuyo. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa, no como tus hermanas, sino como tú misma? Un silencio cayó entre ellos, lleno de posibilidades. Octavia miró hacia la mansión, donde toda su vida había estado marcada por expectativas que nunca sintió como propias, y luego hacia el horizonte, donde un mundo de descubrimientos y libertad podría esperarla. Antes de responder, dijo finalmente, debo saber una cosa. Si mi respuesta fuera no, ¿qué harías? La pregunta pareció sorprender a Thaddeus, pero respondió sin vacilar. Respetaría tu decisión. Me iría con el corazón roto, pero con la satisfacción de haber conocido a una mujer que valora su libertad por encima de todo, incluso del título de duquesa. Y quizás, con tu permiso, te escribiría de vez en cuando, compartiendo descubrimientos geológicos que pudieran interesarte. La sinceridad de su respuesta conmovió a Octavia profundamente. No había manipulación ni presión, solo respeto por su elección, cualquiera que ésta fuera. Entonces, Thaddeus Blackthorne, respondió ella apretando suavemente sus manos. Mi respuesta es sí, no porque desee ser duquesa, ni porque la sociedad espere que acepte. Digo sí porque, por primera vez, veo un futuro donde no tengo que elegir entre mi libertad y mi corazón. La sonrisa que iluminó el rostro del duque fue como un amanecer, transformando completamente sus facciones usualmente serias. Con una delicadeza reverente, se inclinó y depositó un casto beso en los labios de Octavia, sellando su promesa bajo el cielo estrellado de Cornwall. 6 meses después, la sociedad londinense aún no se recuperaba de la sorpresa. El matrimonio del duque de Blackwood con la rebelde Lady Octavia Frostburn había sido el evento del año, pero lo que realmente escandalizaba a los círculos sociales era lo que vino después. En lugar de convertirse en la típica duquesa dedicada a organizar bailes y recepciones, Octavia había establecido un invernadero y laboratorio botánico en Blackwood Hall, donde desarrollaba remedios herbales que distribuía gratuitamente entre los más necesitados. Mientras tanto, el duque había retomado sus expediciones geológicas, a menudo acompañado por su esposa. En las raras ocasiones en que la pareja aparecía en sociedad, los observadores notaban con asombro cómo el antes sombrío duque ahora sonreía abiertamente, especialmente cuando su esposa compartía alguna observación aguda o discutía animadamente sobre ciencias naturales con académicos renombrados. Las hermanas de Octavia observaban esta transformación con diferentes reacciones. Eleanor, quien había facilitado el encuentro inicial, se sentía reivindicada. Margaret, atrapada en un matrimonio infeliz, veía con envidia la libertad de su hermana menor. Catherine, la mayor, simplemente no podía entender cómo era posible un matrimonio tan poco convencional. La noche en que Octavia anunció su embarazo, durante una cena familiar en la mansión Frostburn, Lady Frostburn no pudo contenerse. Nunca imaginé que serías tú, precisamente tú, quien nos daría esta alegría, confesó, con lágrimas en los ojos. Siempre pensé que nunca te casarías, no como tus hermanas. Y tenías razón, madre, respondió Octavia con una sonrisa serena, mientras Thaddeus tomaba su mano sobre la mesa. No me casé como mis hermanas, me casé como yo misma.
Lord Frostburn, observando la evidente felicidad y complicidad entre su hija menor y el duque, finalmente comprendió lo que Octavia había buscado durante todos esos años. No era rechazo al matrimonio en sí, sino rechazo a un matrimonio sin amor, respeto y libertad. Cuando la pareja abandonó Cornwall esa noche para regresar a Blackwood Hall, donde continuarían construyendo su vida poco convencional, pero profundamente satisfactoria, dejaron tras de sí una lección que resonaría por generaciones, que el verdadero amor no encadena, sino que libera, no exige, sino que ofrece, no somete, sino que eleva. Que así, la joven que había jurado nunca casarse como sus hermanas, cumplió su promesa, demostrando que el matrimonio, cuando se basa en el respeto mutuo y la libertad compartida, puede ser el inicio de una aventura, no el fin de un sueño. El poderoso duque no solo le había demostrado lo contrario a ella, sino a toda una sociedad que creía saber cómo debían comportarse un hombre y una mujer. En su unión, habían encontrado algo revolucionario para su época, una igualdad que trascendía títulos, fortunas y convenciones sociales, una igualdad basada en el más profundo respeto por la esencia del otro. La iglesia de San Miguel en Northumberland resplandecía bajo la luz dorada de aquella mañana de mayo de 1847. El aroma de las rosas blancas y los lirios perfumaba el recinto mientras los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales, proyectando destellos multicolores sobre los bancos de madera pulida. Ophelia Thornfield permanecía de pie ante el espejo del pequeño cuarto lateral de la iglesia, contemplando su reflejo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Su vestido de novia, confeccionado con la más fina seda y encaje de Bruselas, había sido el fruto de meses de trabajo meticuloso. Su cabello castaño estaba recogido en un elaborado moño, adornado con pequeñas perlas y una delicada corona de flores silvestres. «Te ves absolutamente hermosa», susurró Agnes, su doncella y amiga desde la infancia, mientras ajustaba los últimos detalles del velo. Ophelia intentó sonreír, pero un extraño presentimiento oprimía su pecho desde el amanecer. Henry Blackwood, su prometido y heredero de una respetable fortuna mercantil, debería haber enviado su acostumbrada nota matutina, pero ésta nunca llegó. «¿Ha habido alguna noticia de Henry?», preguntó Ophelia, tratando de mantener la compostura. La mirada evasiva de Agnes fue suficiente respuesta. El silencio incómodo se extendió hasta que unos golpes en la puerta lo interrumpieron. El padre de Ophelia, el señor William Thornfield, entró con expresión solemne. Era un hombre de negocios respetable, aunque no de la alta aristocracia, que había trabajado incansablemente para asegurar un buen futuro para su única hija. «Mi querida Ophelia», comenzó con voz tensa, «debo hablar contigo». El corazón de Ophelia se detuvo un instante. Conocía demasiado bien ese tono. «¿Qué sucede, padre?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. William Thornfield tomó las manos de su hija entre las suyas. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira contenida y profunda preocupación. «Henry no vendrá», dijo finalmente. «Ha enviado una carta esta mañana. Cancela el compromiso». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Ophelia permaneció inmóvil, como si no hubiera comprendido lo que acababa de escuchar. «Debe haber un error», murmuró. «Quizás está retrasado o...». Su padre negó con la cabeza y le extendió un sobre arrugado. Su carta llegó hace una hora. «Dice que no puede seguir adelante con esto, que ha reconsiderado su posición y...». William se detuvo, incapaz de continuar. Ophelia tomó la carta con manos temblorosas y leyó las líneas escritas con la elegante caligrafía de Henry. Cada palabra era como una daga que se clavaba en su corazón. «Tras una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que nuestro matrimonio no sería conveniente para ninguno de los dos. Circunstancias recientemente descubiertas. Espero puedas perdonarme algún día». «¿Circunstancias?», susurró Ophelia. «¿Qué circunstancias?». William Thornfield apretó los puños. «Ha encontrado una mejor oportunidad. Eso es todo. Los Blackwood siempre fueron oportunistas». Agnes se acercó a Ophelia y la rodeó con sus brazos. «Mi niña, lo siento tanto». Pero Ophelia se apartó suavemente. Una extraña calma la invadió, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Los invitados están esperando», dijo con voz ausente. «¿Qué vamos a decirles?». William Thornfield miró hacia la ventana. Afuera,
Los carruajes seguían llegando, descargando a los elegantes invitados que venían a presenciar la unión de dos familias respetables de la comarca. Tu madre está intentando ganar tiempo, pero pronto comenzarán a hacer preguntas. La vergüenza se interrumpió al ver la expresión de su hija. Ofelia se acercó a la ventana y observó a la multitud congregada. Toda la sociedad de Northumberland estaba allí. Comerciantes, terratenientes, incluso algunos miembros de la nobleza local. La humillación sería absoluta. No puedo enfrentarlos, murmuró. No puedo salir y anunciar que he sido abandonada en el altar. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró la madre de Ofelia, Eleanor Thornfield, con el rostro pálido pero manteniendo la compostura que la caracterizaba. Los rumores ya han comenzado a circular, informó en voz baja. La hermana de Henry ha dejado escapar que él partió hacia Londres anoche. Algunos invitados están comenzando a marcharse. Ofelia cerró los ojos. El mundo que había construido cuidadosamente durante los últimos 2 años se desmoronaba a su alrededor. Su compromiso con Henry había sido el culmen de sus esperanzas. La promesa de una vida respetable y segura. Debemos hacer un anuncio, dijo William. No podemos mantener esta farsa por más tiempo. Ofelia se volvió hacia sus padres con una determinación repentina. No, declaró. No les daremos esa satisfacción. No seré objeto de lástima y rumores durante los próximos 10 años. Ofelia, querida, intervino Eleanor. Comprendo tu dolor, pero no podemos simplemente... Un repentino alboroto proveniente de la entrada de la iglesia interrumpió la conversación. Se escucharon murmullos excitados, seguidos por el inconfundible sonido de botas sobre el suelo de piedra. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe y apareció una figura imponente. Un hombre alto, de porte aristocrático, vestido con elegancia, pero claramente no preparado para una boda. Sus ojos grises recorrieron la habitación hasta posarse en Ofelia. «Duque de Stormwythe», balbuceó William Thornfield, haciendo una reverencia apresurada. «Es un honor inesperado». El duque Emory Stormwythe apenas inclinó la cabeza en reconocimiento. Su atención estaba completamente centrada en Ofelia, quien lo miraba con desconcierto. El duque era conocido en toda Inglaterra por su carácter reservado y su inmensa fortuna. Rara vez aparecía en eventos sociales y hasta donde Ofelia sabía, nunca había cruzado palabra con él. «Señorita Thornfield», dijo con voz profunda y autoritaria, «lamento la intrusión. He sido informado de su situación». Ofelia sintió que el rubor cubría sus mejillas. Ya era objeto de chismes. Tan rápido había llegado su desgracia a oídos de la alta nobleza. «Su excelencia», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Le agradezco su preocupación, pero como puede ver, estamos en medio de un asunto familiar». El duque avanzó un paso, su presencia llenando la pequeña habitación. «Precisamente por eso estoy aquí. Tengo una proposición que hacerle». William y Eleanor intercambiaron miradas de confusión. Agnes se retiró discretamente hacia un rincón, consciente de que estaba presenciando algo extraordinario. «¿Una proposición?», repitió Ofelia con cautela. El duque Emory Stormwythe respiró hondo, como si lo que estaba a punto de decir requiriera un esfuerzo considerable. «Cásese conmigo. Hoy, ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Ofelia estaba segura de que había escuchado mal. «Disculpe». «Le estoy ofreciendo matrimonio, señorita Thornfield», explicó el duque con calma, como si estuviera discutiendo el clima. «Los invitados están aquí. La iglesia está preparada. Y usted». Sus ojos recorrieron brevemente el vestido de novia. «Está lista para una boda». William Thornfield dio un paso adelante, dividido entre el asombro y la sospecha. «Su excelencia, esto es muy repentino. Mi hija acaba de sufrir una terrible decepción y le estoy ofreciendo una solución», interrumpió el duque. «En lugar de la vergüenza, le ofrezco una posición que nadie en esta comarca podría soñar. El ducado de Stormwythe tiene una historia de 400 años. Nuestras propiedades se extienden por 3 condados. Ofelia recuperó finalmente el habla. «Pero usted ni siquiera me conoce», protestó. «¿Por qué querría casarse conmigo?». Una sombra de sonrisa apareció en el rostro habitualmente severo del duque. «Tengo mis razones, señorita Thornfield. Le aseguro que son honorables». «Esto es absurdo», murmuró Ofelia. «No puedo simplemente...». «¿Prefiere salir ahí y anunciar que ha sido abandonada?», preguntó el duque en voz baja. «Enfrentar la lástima, los rumores, las invitaciones que dejarán de llegar, ver cómo su reputación queda manchada para siempre por la cobardía de un hombre
que no merece ni siquiera ser mencionado? Las palabras golpearon a Ofelia con fuerza. El duque había puesto en voz alta sus peores temores. «Ofelia», intervino su madre acercándose a ella, «quizás deberías considerar...». «Es una locura», respondió Ofelia, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. El duque Emory la miró directamente a los ojos. «Le ofrezco respeto, seguridad y posición. No le pido amor, señorita Thornfield. Eso puede venir con el tiempo, o no venir nunca. Pero le prometo que jamás tendrá que soportar la humillación que ese cobarde pretendía infligirle hoy». Ofelia miró hacia la puerta, imaginando el murmullo creciente en la iglesia, las miradas de compasión, los cuchicheos tras los abanicos. Luego miró al duque, un hombre que apenas conocía pero cuya reputación era intachable, severo quizás, pero justo y honorable según todos los comentarios. «¿Por qué?», insistió. «Debe haber un motivo». El duque dudó un instante. «Digamos que tengo mis propias razones para desear un matrimonio rápido y conveniente. Le explicaré todo después de la ceremonia, tiene mi palabra». William Thornfield se aclaró la garganta. «Su Excelencia, esto es muy irregular. Mi hija necesita tiempo para considerar». «No hay tiempo», cortó el duque. «Los invitados se están marchando. La oportunidad de transformar un escándalo en un triunfo se desvanece con cada minuto que pasa». Ofelia sintió que su cabeza daba vueltas. Esa mañana se había despertado esperando convertirse en la señora de Henry Blackwood, un futuro cómodo pero modesto. Ahora se le ofrecía ser duquesa, la posición más elevada a la que una mujer de su clase podría aspirar jamás. «Si acepto», dijo lentamente. «¿Cuáles serían sus condiciones?». El duque Emory la miró con una nueva expresión de respeto. «Sensata hasta en la crisis», murmuró. «Mis condiciones son simples: lealtad, discreción y la oportunidad de conocernos mejor con el tiempo. No exigiré intimidades que usted no esté preparada para ofrecer». Ofelia intercambió una mirada con sus padres. Podía ver el asombro y la incredulidad en sus rostros, pero también un destello de esperanza. Esta podría ser la solución más inesperada a un desastre inminente. «Acepto», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Me casaré con usted, duque de Stormwaith». Una expresión indescifrable cruzó el rostro del duque. ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿O algo más profundo? Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente. «Excelente», declaró, ofreciéndole su brazo. «Sugiero que nos dirijamos al altar inmediatamente. El vicario debe estar impaciente». Mientras Ofelia tomaba el brazo del duque, consciente de las miradas atónitas de sus padres y Agnes, una extraña calma la invadió. No sabía qué futuro le esperaba como duquesa de Stormwaith, pero cualquier cosa sería mejor que la humillación que había estado a punto de enfrentar. Al salir de la habitación, el duque se inclinó ligeramente hacia ella. «Una cosa más, señorita Thornfield», murmuró. «Cuando nos pregunten, diremos que esto estaba planeado desde hace tiempo. Un arreglo secreto entre nuestras familias. Nadie necesita saber la verdad». Ofelia asintió, comprendiendo la estrategia. No serían objeto de rumores ni especulaciones. Serían la sorpresa más comentada de la temporada. Y así, con la cabeza alta y del brazo de un completo desconocido, Ofelia Thornfield se dirigió hacia el altar donde, minutos antes, había esperado encontrar a otro hombre. El destino, al parecer, tenía planes muy diferentes para ella. La noticia del inesperado matrimonio entre la señorita Ofelia Thornfield y el duque de Stormwaith se propagó por Northumberland con la velocidad de un incendio forestal. Lo que había comenzado como un día destinado al escándalo y la humillación se transformó en el acontecimiento social más comentado de la década. Mientras el carruaje ducal avanzaba por el camino sinuoso que conducía a Stormwaith Manor, Ofelia contemplaba el paisaje a través de la ventanilla, intentando asimilar el giro extraordinario que había dado su vida en apenas unas horas. El anillo de oro que ahora adornaba su dedo pesaba como si estuviera hecho de plomo. «Llegaremos en aproximadamente media hora», comentó el duque, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos desde que salieron de la iglesia. Ofelia asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Se había casado con un hombre del que apenas conocía más que su nombre y reputación. El duque Emory Stormwaith, a sus 32 años, era conocido por su administración eficiente de sus vastas propiedades, su influencia en la Cámara de los Lores y su rechazo a participar en las frivolidades de la sociedad londinense. Los rumores sobre él eran escasos pero intrigantes.
Algunos decían que había sufrido una decepción amorosa en su juventud, otros que estaba tan dedicado a sus responsabilidades que consideraba el matrimonio una distracción innecesaria. Y sin embargo, ahí estaba, casado con ella. Debe tener muchas preguntas, dijo el duque, observándola con atención. Ofelia se volvió hacia él, estudiando por primera vez con detenimiento el rostro del hombre que ahora era su esposo. Sus facciones eran aristocráticas. Nariz recta, mandíbula firme, ojos de un gris intenso bajo cejas oscuras. No era convencionalmente apuesto como Henry, pero poseía un atractivo innegable, una presencia que comandaba respeto e interés. Miles, respondió ella con franqueza, pero principalmente una. ¿Por qué? El duque desvió la mirada hacia el paisaje que desfilaba tras la ventanilla. Es complicado, comenzó, pero le debo una explicación. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Hace 6 meses mi tío, el conde de Blackmoor, falleció sin descendencia directa. Su testamento contenía una cláusula específica. Para heredar cierta propiedad particularmente valiosa en las Highlands escocesas, debo estar casado antes de cumplir 33 años, lo cual ocurrirá en exactamente 3 semanas. Ofelia lo miró con incredulidad. ¿Me está diciendo que se casó conmigo por una propiedad? No es una simple propiedad, aclaró el duque. Glentarren no solo posee un valor sentimental incalculable para nuestra familia, sino que también incluye minas que producen una renta considerable. Además, es estratégicamente importante para consolidar nuestras posesiones en Escocia. Entiendo, murmuró Ofelia, aunque en realidad no comprendía por qué el duque la había elegido precisamente a ella. Pero eso no explica por qué yo. El duque Emory se giró completamente hacia ella, su expresión más abierta de lo que había estado hasta entonces. La observé durante el baile de los Montgomery el mes pasado, confesó. Noté su dignidad, su inteligencia al conversar, la forma en que manejaba las situaciones sociales con gracia. Cuando supe de su compromiso con Blackwood, pensé que él era un hombre afortunado. Hizo una pausa. Esta mañana estaba desayunando con Lord Pembroke cuando llegó la noticia del escandaloso comportamiento de Blackwood. Mi primer pensamiento fue la injusticia de la situación para usted. Mi segundo pensamiento fue que podría ser la solución a mi propio dilema. Ofelia procesó esta información en silencio. Era extraño pensar que había sido observada y evaluada sin saberlo. ¿Entonces fue mera coincidencia? ¿Una oportunidad que aprovechó? Prefiero verlo como que el destino nos presentó una situación mutuamente beneficiosa, respondió el duque. Usted escapó del escándalo y yo cumplí con los requisitos del testamento de mi tío. Ofelia no pudo evitar una sonrisa irónica. Un matrimonio de conveniencia en su forma más pura. Exactamente, confirmó el duque, aparentemente satisfecho de que ella comprendiera la naturaleza práctica de su unión. Pero quiero que sepa que, aunque nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo práctico, pretendo ser un esposo respetuoso. No la he rescatado de un escándalo para someterla a una vida de miseria. El carruaje comenzó a avanzar por una avenida flanqueada por robles centenarios. A lo lejos, Ofelia pudo distinguir lo que debía ser Stormwyth Manor, una imponente mansión de piedra gris con torres y múltiples chimeneas, rodeada por jardines perfectamente cuidados. ¿Cuáles son sus expectativas exactamente?, preguntó Ofelia, decidida a establecer claridad en su situación. El duque pareció apreciar su enfoque directo. Espero que asuma las responsabilidades sociales de una duquesa, organizar cenas, apoyar obras benéficas apropiadas, acompañarme a ciertos eventos cuando sea necesario. Administrará la casa y supervisará al personal. Hizo una pausa. En cuanto a los aspectos más personales de nuestro matrimonio, como mencioné anteriormente, no exigiré nada que usted no esté preparada para ofrecer. Sin embargo, eventualmente esperará un heredero, completó Ofelia, enfrentando la realidad con franqueza. El duque inclinó levemente la cabeza en señal de confirmación. Es la naturaleza de mi posición, pero no hay prisa inmediata. Sugiero que nos demos tiempo para conocernos mejor antes de considerar ese aspecto de nuestro matrimonio. Ofelia sintió un alivio momentáneo. Al menos no tendría que enfrentar la intimidad con un desconocido esa misma noche. Aprecio su consideración, dijo con sinceridad, y haré todo lo posible por cumplir con mis deberes como su duquesa. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal de Stormwyth Manor. Inmediatamente,
varios sirvientes aparecieron para atenderlos. El duque descendió primero y luego ofreció su mano a Ofelia para ayudarla a bajar. «Bienvenida a su nuevo hogar, duquesa», dijo utilizando su nuevo título por primera vez. Ofelia sintió un escalofrío al escuchar cómo la llamaba, Duquesa de Stormwind, un título que jamás habría imaginado poseer, otorgado en las circunstancias más inesperadas. El mayordomo, un hombre mayor de porte impecable, los recibió con una profunda reverencia. «Su excelencia, su gracia», saludó, y aunque su expresión permaneció imperturbable, Ofelia pudo detectar un destello de sorpresa en sus ojos. «No esperábamos su regreso tan pronto, y mucho menos acompañado. Harrington, le presento a la duquesa», anunció el duque. «Hemos contraído matrimonio esta mañana». Si el mayordomo estaba asombrado por esta noticia, lo disimuló admirablemente. «Mis más sinceras felicitaciones, su excelencia, su gracia. La casa no está completamente preparada para recibir a la duquesa, pero nos encargaremos de ello de inmediato». «Gracias, Harrington», respondió el duque. «Por favor, avise al ama de llaves para que prepare los aposentos de la duquesa y reúna al personal para presentarlos». Mientras entraban en el impresionante vestíbulo de mármol, Ofelia se sintió abrumada por la grandiosidad de la mansión. Candelabros de cristal pendían del techo abovedado, retratos de antepasados aristocráticos adornaban las paredes, y una majestuosa escalera de roble tallado conducía a los pisos superiores. «Es magnífico», murmuró Ofelia, incapaz de ocultar su asombro. «Ha sido el hogar de los Stormwind durante 12 generaciones», explicó el duque con un dejo de orgullo. «La parte central data del reinado de Isabel I, aunque ha habido numerosas ampliaciones desde entonces. Una mujer de mediana edad, vestida sobriamente y con un manojo de llaves colgando de su cintura, apareció apresuradamente y realizó una profunda reverencia. «Su excelencia, bienvenido». Luego se volvió hacia Ofelia con curiosidad apenas disimulada. «Su gracia, es un honor inesperado. Señora Hughes, ella es la duquesa de Stormwind», anunció el duque. «Necesitará que preparen sus aposentos inmediatamente. Sus pertenencias llegarán mañana desde la residencia de los Thornfield». «Por supuesto, su excelencia», respondió el ama de llaves, evaluando discretamente a Ofelia. «Prepararemos la suite ducal adyacente a sus habitaciones. ¿Desea la duquesa alguna atención particular?» Antes de que Ofelia pudiera responder, el duque intervino. «La duquesa ha tenido un día agotador. Sugiero que le muestren sus habitaciones para que pueda descansar antes de la cena. Mañana habrá tiempo para un recorrido completo por la propiedad y para discutir cualquier cambio que desee realizar». Ofelia agradeció internamente esta consideración. Efectivamente se sentía exhausta, tanto física como emocionalmente. «Eso sería ideal», confirmó con una leve sonrisa hacia la señora Hughes. «La acompañaré», ofreció el duque, extendiendo su brazo. Mientras subían la majestuosa escalera, Ofelia era consciente de las miradas curiosas de los sirvientes que aparecían brevemente en los pasillos para vislumbrar a la nueva y totalmente inesperada duquesa. «El personal estará desconcertado», comentó en voz baja. «Un matrimonio tan repentino». «Se adaptarán», respondió el duque con tranquilidad. «Los sirvientes de Stormwind son extremadamente leales. Su curiosidad es natural, pero su discreción está garantizada». Finalmente llegaron a un pasillo en el ala este, donde la señora Hughes abrió una puerta labrada que conducía a un conjunto de habitaciones elegantemente decoradas. «Estos son los aposentos de la duquesa», explicó. «Incluyen un dormitorio, un vestidor, un salón privado y un cuarto de baño. La puerta de allí», señaló una entrada en el extremo de la sala, «comunica con las habitaciones de su excelencia». Ofelia contempló el lujoso dormitorio con su enorme cama con dosel, muebles de caoba tallada y cortinas de seda verde esmeralda. Era más grande que toda la planta baja de la casa de sus padres. «Es hermoso», murmuró, abrumada por la realidad de su nueva posición. «Los mandaré traer agua caliente y algo ligero para comer», ofreció la señora Hughes, «y enviaré a una doncella para atenderla». «Gracias», respondió Ofelia, súbitamente consciente de que había dejado atrás todo lo familiar, incluyendo a su leal Agnes. Cuando el ama de llaves se retiró, el duque permaneció en el umbral, manteniendo una distancia respetuosa. «La cena se servirá a las 7, pero si prefiere descansar puedo hacer que le traigan una bandeja aquí». Ofelia negó con la cabeza. «No, cenaré con usted. Después de todo tenemos mucho de qué hablar aún, ¿no es así?» El duque asintió,
Y por primera vez Ofelia vislumbró algo parecido a una sonrisa genuina en sus labios. Así es, duquesa. Este es solo el comienzo de nuestra peculiar historia. Y con una leve inclinación se retiró, dejando a Ofelia sola para asimilar la extraordinaria transformación de su vida. De novia abandonada a duquesa en el espacio de unas pocas horas. El destino, pensó mientras se acercaba a la ventana para contemplar los vastos terrenos que ahora formaban parte de su dominio, tenía un sentido del humor verdaderamente peculiar. 3 semanas habían transcurrido desde la imprevista boda, y Ofelia comenzaba a adaptarse a su nueva vida como duquesa de Stormwythe. Los días seguían una rutina establecida: desayuno servido en su salón privado, revisión de los menús con el ama de llaves, correspondencia, visitas ocasionales a inquilinos de las propiedades cercanas y cenas formales con el duque cuando éste no estaba ocupado con sus asuntos. Emory Stormwythe resultó ser un hombre de hábitos ordenados y expectativas claras. No era efusivo en sus demostraciones, pero tampoco era frío o desconsiderado. Mantenía una distancia cortés que Ofelia agradecía, aunque a veces se preguntaba qué pensamientos se ocultaban tras aquellos ojos grises que la observaban con atención cuando creía que ella no se daba cuenta. Esa tarde de junio, mientras caminaba por los jardines occidentales, Ofelia reflexionaba sobre la extraña naturaleza de su matrimonio. A ojos del mundo, eran el duque y la duquesa de Stormwythe, una pareja aristocrática respetada y envidiada. En privado, eran prácticamente 2 extraños que compartían un techo y ocasionalmente conversación. Su gracia, la voz de la señora Hughes, interrumpió sus pensamientos. «Ha llegado correspondencia para usted». Ofelia tomó las cartas que le ofrecía el ama de llaves. Reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre en uno de los sobres. «Gracias, señora Hughes. También debo informarle que el sastre de Londres ha enviado los nuevos vestidos que ordenó su excelencia. ¿Desea verlos ahora?». Ofelia asintió. Los vestidos formaban parte de los esfuerzos del duque por asegurar que su esposa vistiera de acuerdo a su nueva posición. 3 días después de la boda, había llegado un sastre desde Londres para tomar sus medidas, y el duque había insistido en un nuevo guardarropa completo. Mientras seguía a la señora Hughes hacia la casa, Ofelia abrió la carta de su madre y leyó rápidamente su contenido. «Mi querida hija», escribía Eleanor Thornfield, «las noticias de tu matrimonio han causado sensación en toda la comarca. Lady Pembroke me comentó ayer que en Londres no se habla de otra cosa. Aparentemente, muchas madres ambiciosas estaban cultivando esperanzas respecto al duque para sus hijas, y tú las has dejado a todas boquiabiertas. El descaro de los Blackwood no tiene límites. Intentaron visitarnos para ofrecer sus explicaciones, pero tu padre se negó a recibirlos». Ofelia dobló la carta, sintiendo una punzada al recordar a Henry. A pesar de la humillación que le había causado, a veces se sorprendía preguntándose qué habría sido de él, qué circunstancias habían provocado su repentino cambio de parecer. En la sala azul, varios vestidos estaban dispuestos para su inspección. Trajes de día en tonos pastel, vestidos de noche en seda y terciopelo, conjuntos para montar a caballo y elaborados atuendos para eventos sociales. «Son exquisitos», murmuró Ofelia, acariciando la fina tela de un vestido color lavanda. «Su excelencia insistió en que solo se utilizaran los mejores materiales», comentó la señora Hughes con aprobación. «Dijo que la duquesa de Stormwythe debe destacar en cualquier reunión a la que asista». Ofelia sonrió levemente. Era curioso cómo el duque parecía preocuparse por su apariencia pública, mientras mantenía tanta reserva en su relación privada. «¿Dónde está su excelencia ahora?», preguntó, intentando que su tono sonara casual. «En su estudio, su gracia. Ha estado revisando documentos toda la mañana». La señora Hughes hizo una pausa. Mencionó que le gustaría que lo acompañara esta noche a cenar con Lord y Lady Fairfax, que están de visita en la comarca. Ofelia asintió. Sería su primera aparición social como pareja fuera de Stormwythe Manor. «Por supuesto». «¿A qué hora debemos partir?» «A las 6, su gracia. He ordenado que preparen el carruaje ducal». Después de seleccionar un vestido de seda azul marino para la cena, Ofelia decidió buscar a su esposo. Aunque habían desarrollado una rutina cómoda, todavía sentía cierta timidez al aproximarse a él sin invitación previa. El estudio del duque se encontraba en el ala oeste, un espacio tradicionalmente masculino con paredes revestidas de madera oscura, estanterías repletas de libros encuadernados en piel
y muebles de roble macizo. Ofelia llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió la voz profunda del duque. Emory estaba sentado tras su escritorio, rodeado de documentos. Levantó la vista cuando ella entró, y por un momento, Ofelia creyó detectar algo parecido al placer en su mirada. «Duquesa», saludó poniéndose de pie. «¿Qué puedo hacer por usted?» «La señora Hughes me informó sobre la cena con los Fairfax», explicó Ofelia. «Quería confirmar los detalles. Será mi primera visita formal como su esposa». El duque asintió rodeando el escritorio para acercarse a ella. «Los Fairfax son viejos amigos de la familia. Lord Fairfax fue consejero de mi padre durante años». Hizo una pausa. «Sé que esto puede ser intimidante para usted, pero no tiene nada que temer. Ya es una duquesa consumada». Ofelia sonrió ante el cumplido inesperado. «Apenas llevo 3 semanas en el cargo. Difícilmente soy una experta». «Se ha adaptado admirablemente», insistió él, y había sinceridad en su tono. «El personal habla maravillas de usted, incluso la señora Hughes, que ha servido a esta casa durante 40 años y es notoriamente difícil de impresionar». Ofelia se sintió extrañamente complacida por esta información. «Intento hacer lo mejor posible dadas las circunstancias inusuales». El duque la observó con intensidad. «¿Se arrepiente?», preguntó de repente, «de haber aceptado mi propuesta». La pregunta tomó a Ofelia por sorpresa. Era la primera vez que él expresaba interés en sus sentimientos personales sobre el matrimonio. «No», respondió con honestidad. «Habría sido una tontería rechazar la oportunidad que me ofreció». Dudó un momento antes de añadir, «Y usted ha cumplido todas sus promesas. Ha sido un esposo considerado». Algo parecido a la satisfacción brilló en los ojos del duque. «Me alegra saberlo», murmuró. «Debo confesar que a veces me preocupa que se sienta atrapada». Ofelia negó con la cabeza. «Prefiero verlo como un nuevo comienzo. Uno inesperado, ciertamente, pero no indeseado». Se produjo un momento de silencio entre ellos, no incómodo, sino cargado de posibilidades no expresadas. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», se aventuró Ofelia finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué nunca se casó antes? Ciertamente ha tenido oportunidades, y la cláusula del testamento de su tío no es reciente». El duque se alejó ligeramente, regresando hacia su escritorio. «Una pregunta justa», reconoció. «La verdad es que siempre consideré el matrimonio como una distracción de mis responsabilidades. Además», su voz se volvió más reservada, «tuve una experiencia en mi juventud que me hizo cauteloso respecto a los compromisos emocionales». Ofelia sintió curiosidad, pero sabía que no debía presionar. El duque rara vez compartía información personal. «Entiendo», respondió simplemente. El duque pareció apreciar su discreción. «En cualquier caso», continuó regresando al tema inicial, «los Fairfax son personas agradables, aunque Lady Fairfax puede ser bastante curiosa. Probablemente le hará muchas preguntas sobre nuestro romance secreto». Ofelia sonrió. «Mantendré nuestra historia consistente, un arreglo discreto entre familias, mantenido en secreto hasta el último momento». «Exacto», asintió el duque, y por primera vez, Ofelia vio una sonrisa genuina en su rostro. «Tiene un don natural para la diplomacia, duquesa». Antes de que Ofelia pudiera responder, llamaron a la puerta. Era Harrington, el mayordomo. «Disculpe la interrupción, Su Excelencia», dijo con su habitual formalidad. «Ha llegado un visitante inesperado. La señorita Blackwood solicita una audiencia con la duquesa». Ofelia sintió que la sangre abandonaba su rostro. Elizabeth Blackwood, la hermana de Henry, era la última persona que esperaba o deseaba ver. El duque se tensó visiblemente. «Infórmele que la duquesa no está disponible», respondió con firmeza. «Espere», intervino Ofelia sorprendiéndose a sí misma. «La recibiré». El duque la miró con preocupación. «¿Está segura? No tiene ninguna obligación de enfrentarse a esa familia después de lo que le hicieron». Ofelia respiró hondo. Una parte de ella quería evitar el encuentro, pero otra parte necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. «Estoy segura. Después de todo, soy la duquesa de Stormawide ahora. Difícilmente puede hacerme daño». El duque asintió lentamente, y Ofelia creyó ver un destello de orgullo en su mirada. «Como desee, pero la recibirá en el salón pequeño, con mi presencia». «No es necesario que usted...» «Insisto», la interrumpió el duque, y su tono no admitía discusión. «Los Blackwood ya le han causado suficiente dolor. No permitiré que lo hagan nuevamente bajo mi techo». Conmovida por su protección, Ofelia asintió. «Gracias». Minutos después, se encontraban en el salón pequeño.
una estancia elegante pero menos intimidante que los grandes salones de recepción. Elizabeth Blackwood entró con evidente nerviosismo, su rostro pálido y sus manos inquietas, traicionando su aparente compostura. Su gracia, saludó haciendo una profunda reverencia hacia Ofelia. Su excelencia, les agradezco que me reciban. Ofelia permaneció sentada, consciente de su nueva posición. Ya no era la señorita Thornfield, la novia abandonada. Era la duquesa de Stormwythe, y Elizabeth, que siempre la había tratado con condescendencia apenas disimulada, ahora debía mostrarle deferencia. «Señorita Blackwood», respondió fríamente, «¿a qué debemos su visita?» Elizabeth pareció encogerse bajo la mirada severa del duque y el tono helado de Ofelia. «Vengo a disculparme en nombre de mi hermano y mi familia», comenzó. «Lo que Henry hizo fue imperdonable, lo sabemos, pero hay circunstancias que quizás deberían conocer». El duque se tensó a su lado. «¿Circunstancias que justifiquen abandonar a una novia en el altar?», preguntó con desdén. Elizabeth negó rápidamente. «No, nada podría justificar eso, pero quizás explicarlo». Miró directamente a Ofelia. «Henry recibió una carta esa mañana, de Amelia Harrington». Ofelia se quedó inmóvil. Amelia Harrington había sido el primer amor de Henry, antes de conocer a Ofelia. Según le había contado, Amelia había rechazado su propuesta de matrimonio años atrás y se había casado con un oficial naval. «¿Qué tiene que ver ella con esto?», preguntó Ofelia, manteniendo su voz firme a pesar de la inquietud que sentía. «Su esposo falleció en el mar hace 8 meses», explicó Elizabeth. «Ella regresó a Inglaterra hace 3 semanas, con un niño que, según ella, es hijo de Henry». Ofelia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El duque, percibiendo su turbación, colocó una mano sobre la suya, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Elizabeth. «Entiendo su sorpresa», continuó la joven. «Henry quedó devastado. Amelia amenazó con hacer público el asunto si él seguía adelante con la boda. Mi hermano, cobardemente, decidió huir en lugar de enfrentar la situación». «¿Y por qué nos cuenta esto ahora?», preguntó el duque, su voz peligrosamente controlada. «Porque Ofelia, su gracia, merece saber la verdad. Y porque mi familia está desesperada por reparar el daño causado, aunque sabemos que es imposible». Ofelia se sentía aturdida. De todas las explicaciones posibles, jamás habría imaginado esta. «¿Dónde está Henry ahora?», preguntó finalmente. «En Londres, intentando resolver la situación discretamente. El niño puede que ni siquiera sea suyo». Amelia siempre fue calculadora. El duque se puso de pie, indicando claramente que la visita había terminado. «Agradecemos su franqueza, señorita Blackwood, pero como puede ver, su hermano nos hizo un favor incalculable. De no ser por su cobardía, mi esposa no sería ahora duquesa». Elizabeth asintió, levantándose también. «Lo entiendo, y me alegro sinceramente por su gracia. Solo quería que supiera que no fue abandonada por falta de afecto o por un simple cambio de opinión». «Eso ya no importa», intervino Ofelia, encontrando su voz. «Como dijo mi esposo, todo resultó para mejor». Cuando Elizabeth se marchó, Ofelia permaneció sentada procesando la revelación. El duque se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación. Ofelia asintió lentamente. «Es extraño. Hace 3 semanas esta noticia me habría destrozado. Ahora siento alivio, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo por completo». El duque la observó con intensidad. «Es una mujer extraordinaria, Ofelia», dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez, «y soy extremadamente afortunado de haberla encontrado, incluso en circunstancias tan peculiares». Algo cambió entre ellos en ese momento, un sutil desplazamiento hacia una comprensión más profunda. Cuando el duque se inclinó y besó suavemente su mano, Ofelia sintió un calor inesperado extenderse por su cuerpo. Tal vez, pensó mientras miraba a los ojos grises que ya no le parecían tan inescrutables, este matrimonio de conveniencia podría convertirse en algo mucho más significativo con el tiempo. El salón de baile de Stormwythe Manor resplandecía bajo la luz de centenares de velas. Cristales tallados reflejaban destellos dorados sobre los invitados elegantemente ataviados que se habían reunido para celebrar el primer aniversario del matrimonio del duque y la duquesa. Lo que había comenzado como una unión de conveniencia se había transformado, para sorpresa de muchos,
incluidos los propios protagonistas, en una historia de genuino afecto y respeto mutuo. Ofelia observaba la escena desde un rincón tranquilo, ataviada con un vestido de seda color zafiro que realzaba el brillo de sus ojos. 12 meses atrás, jamás habría imaginado encontrarse en esta posición, amada y respetada, no solo como la duquesa de Stormwind, sino como la mujer que había conquistado el corazón de un hombre considerado inalcanzable. «Está particularmente hermosa esta noche, duquesa». La voz de Emory interrumpió sus reflexiones. El duque se acercó con 2 copas de champán, ofreciéndole una. «Nuestros invitados no dejan de comentarlo». Ofelia sonrió, aceptando la copa. «Es el vestido», respondió con modestia. Su regalo fue muy acertado. «No es el vestido», contradijo Emory, su mirada intensa fija en ella. «Es la mujer que lo lleva». El rubor cubrió las mejillas de Ofelia. Después de un año, aún no se acostumbraba completamente a los cumplidos de su esposo, que se habían vuelto más frecuentes y sinceros con el paso de los meses. «Los Fairfax acaban de llegar», comentó cambiando de tema. «Lady Fairfax parece ansiosa por hablar con usted». Emory sonrió con complicidad. «Sin duda quiere confirmar los rumores». «¿Qué rumores?», preguntó Ofelia, aunque sospechaba la respuesta. «Sobre la evidente felicidad del matrimonio Stormwind», respondió él, acercándose un poco más. «Un matrimonio que, según recuerdo, ella me aseguró que jamás contraería». Ofelia no pudo evitar reír suavemente. «Si mal no recuerdo, usted compartía esa opinión. ¿No fue una distracción innecesaria lo que dijo sobre el matrimonio? Una de las muchas ocasiones en que me alegro de haber estado completamente equivocado», admitió Emory, con una sinceridad que aún sorprendía a Ofelia. La transformación de su relación había sido gradual pero constante. Después de la visita de Elizabeth Blackwood, algo había cambiado entre ellos. Las cenas comenzaron a alargarse con conversaciones sobre literatura, política y filosofía. Los paseos por los jardines se volvieron rutinarios. El duque empezó a buscar su opinión sobre asuntos de la propiedad, descubriendo que su esposa tenía una mente aguda para los negocios, herencia de su padre comerciante. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después de su boda, cuando viajaron juntos a las Highlands escocesas para visitar Glentarren, la propiedad que había motivado su apresurado matrimonio. Fue allí, en medio de los majestuosos paisajes escoceses, donde Emory finalmente le reveló la verdadera historia de la propiedad. «Mi madre era escocesa», le había contado mientras contemplaban el lago desde la terraza de la antigua casa señorial. «Fue aquí donde conoció a mi padre, durante una cacería de verano, y fue aquí donde pasé los veranos más felices de mi infancia. Cuando mi tío amenazó con legar Glentarren a un primo lejano si yo no me casaba, sentí que perdería no solo una propiedad, sino parte de mi identidad». Esa noche, bajo las estrellas escocesas, compartieron su primer beso real, no el breve roce formal de su ceremonia de bodas, sino un beso nacido del afecto genuino y la atracción que había florecido entre ellos. Desde entonces, su matrimonio había evolucionado de manera natural. La puerta que conectaba sus habitaciones, antes siempre cerrada, comenzó a permanecer abierta. Las conversaciones se volvieron más personales, las risas más frecuentes. Y cuando, hace apenas 2 meses, Ofelia le comunicó con una mezcla de nerviosismo y alegría que estaban esperando un heredero, la emoción genuina de Emory había disipado cualquier duda sobre la naturaleza de sus sentimientos. «Debería circular entre nuestros invitados», dijo Ofelia, regresando al presente. «Lady Montgomery parece particularmente ansiosa por obtener mi atención». Emory asintió, pero antes de que ella pudiera alejarse, tomó suavemente su mano. «Antes de que nos separemos para cumplir con nuestros deberes sociales, quería entregarle algo», dijo, extrayendo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaleco. «Un regalo de aniversario». Ofelia abrió la caja con cuidado y contuvo la respiración al descubrir un exquisito anillo de zafiros y diamantes. «Es hermoso», murmuró genuinamente impresionada. «Perteneció a mi abuela», explicó Emory. «Ella siempre dijo que debía entregárselo a la mujer que realmente transformara mi vida». Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Ofelia, junto a la alianza de bodas. «No puedo imaginar a nadie más merecedor de llevarlo». Ofelia sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su cuidadoso maquillaje. «Cuando acepté casarme con usted hace un año, jamás imaginé que encontraría no solo seguridad, sino verdadera felicidad»,
confesó en voz baja. Emory sonrió, una sonrisa cálida que había llegado a amar profundamente. Y yo jamás imaginé que un matrimonio de conveniencia me enseñaría el verdadero significado del amor, respondió, inclinándose para depositar un breve pero tierno beso en su frente. El mejor negocio que he hecho en mi vida, sin duda alguna. La orquesta comenzó a tocar un vals y Emory extendió su mano. ¿Me concedería este baile, duquesa? Todos los bailes, duque, respondió Ofelia con una sonrisa, colocando su mano en la de él. Mientras se deslizaban por la pista de baile, Ofelia no pudo evitar pensar en lo extraordinario del destino. El día que debía haber sido su boda con Henry Blackwood, se había sentido devastada, humillada, al borde de un escándalo social. Ahora, un año después, agradecía sinceramente esa aparente tragedia que la había conducido a los brazos del hombre que ahora la miraba con auténtica adoración. La noticia del embarazo de la duquesa había sido recibida con júbilo en toda la propiedad. Los sirvientes, que inicialmente habían observado con curiosidad a la nueva señora, ahora la trataban con genuino afecto. La señora Hughes, cuya aprobación había sido tan difícil de ganar, se había convertido en una aliada leal, supervisando personalmente las preparaciones para la llegada del futuro heredero o heredera. Incluso los padres de Ofelia, que habían estado preocupados por las circunstancias de su repentino matrimonio, ahora visitaban Stormewith Manor con regularidad, encantados con la evidente felicidad de su hija y el respeto con que la trataba su yerno. ¿En qué piensa con tanta intensidad?, preguntó Emory mientras giraban elegantemente entre las otras parejas. En lo afortunada que soy, respondió Ofelia con sinceridad. En cómo el día más humillante de mi vida resultó ser, en retrospectiva, el más afortunado. Emory la miró con seriedad. La fortuna no tuvo nada que ver, declaró. Fue su dignidad, su inteligencia y su valor lo que me cautivó desde el primer momento. Cualquier hombre sería afortunado de tenerla como esposa, Ofelia. Yo simplemente fui el único lo suficientemente inteligente para aprovechar la estupidez de Blackwood. La música llegó a su fin, y las parejas se detuvieron para aplaudir a la orquesta. Emory y Ofelia permanecieron un momento más en la pista, ajenos a las miradas admirativas que atraían. ¿Sabe qué dicen en el pueblo?, comentó Emory con un destello de humor en sus ojos. Que el frío duque de Stormewith finalmente encontró a alguien que derritiera su corazón. ¿Y es cierto?, preguntó Ofelia, sus ojos brillantes con la luz de las velas. Emory se inclinó para susurrar en su oído. Completamente. Y cada día agradezco a ese cobarde que la abandonó en el altar, porque me permitió encontrar no solo una duquesa, sino el amor que nunca creí merecer. Ofelia sonrió, sintiendo una felicidad que desbordaba su corazón. Lo que había comenzado como un acuerdo práctico, un escape de la humillación, se había transformado en la más profunda de las bendiciones. Te amo, Emory, susurró usando por primera vez en público su nombre de pila y el trato íntimo. Y yo a ti, mi duquesa, respondió él, conduciendo a su esposa entre los invitados, orgulloso del camino que habían recorrido juntos. La historia de cómo un duque reclamó a una novia abandonada en el altar se había convertido en la comidilla de la sociedad londinense durante meses. Ahora, un año después, se había transformado en algo mucho más valioso, una historia de amor verdadero, nacido de las circunstancias más inesperadas, probando que a veces los finales más felices surgen de los comienzos más improbables.